Cuando vi cómo mi esposo hojeaba mi teléfono, el corazón me dio un vuelco, pero no por miedo a ser descubierta, sino por temor a que encontrara esos mensajes. Esos, los que olvidé borrar. Intenté arrancarle el teléfono de las manos, pero él lo apartó con un gesto firme sin apartar los ojos de la pantalla. Miraba su rostro transformarse mientras leía línea por línea, y sentía como mi vida se desmoronaba en cuestión de segundos. Sí, ahora sabría la verdad. Pero no toda la verdad. Sus manos temblaban al deslizar la pantalla, y yo sabía, estaba a punto de llegar a ese mensaje, el único, el que lo explicaría todo y pondría un punto final. O tal vez, lo confundiría aún más. Mi teléfono vibró de repente en sus manos, y en la pantalla apareció una nueva notificación. Vi cómo su cara palideció al leer el nombre del remitente. Mi esposo se quedó inmóvil. Ni siquiera parpadeaba. Me mordí la parte interna de la mejilla, un viejo hábito cuando me pongo nerviosa. Mis nervios se mezclaban con el horror de lo que había hecho. Su respiración se aceleró. Podía oírlo incluso a 2 metros de distancia. Esto era exactamente lo que más temía. Porque 3 meses atrás cometí un error, ese error que cambió absolutamente todo para siempre, y ahora no sabía qué hacer, pero déjenme contarles cómo sucedió todo en realidad. Antes de que comparta con ustedes el secreto que intenté ocultar por tanto tiempo, escriban en los comentarios desde qué ciudad están viendo este vídeo, y respondan a la pregunta: ¿han tenido alguna vez un secreto que trataron de esconder con todas sus fuerzas, pero al final no lo lograron? El día que mi esposo hizo las maletas para irse de viaje de trabajo, la casa entera pareció volverse un espacio distinto. Siempre que se marchaba, yo lo despedía con una mezcla de cariño y costumbre, pero esta vez hubo algo diferente en su abrazo, breve, más mecánico que cálido. Vi cómo cerraba la puerta y cómo su silueta se alejaba por el sendero, y la sensación de vacío me golpeó más fuerte de lo que esperaba. El silencio fue inmediato y pesado, como una manta que sofoca. Me senté en la cocina, mirando la taza de café que había dejado a medio beber, y me di cuenta de que esa soledad no era pasajera, iba a durar semanas, quizás más. Aquel mismo día noté que el porche estaba en mal estado. La madera crujía de manera inquietante, las tablas estaban sueltas y había clavos oxidados sobresaliendo como pequeñas trampas invisibles. Pensé en llamar a alguien para arreglarlo, pero no sabía a quién, y la idea de enfrentarme a un extraño me incomodaba. No obstante, el problema seguía ahí, como un recordatorio físico de todo lo que no podía manejar sola. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Era el jefe de mi esposo. Su voz era firme, pero había un tono amable, casi personal, que me desconcertó. Dijo que se había enterado del estado del porche y que podía pasarse a ayudar. Me explicó que tenía herramientas, experiencia y que no sería ninguna molestia. Dudé. Algo en mí quería decir no, pero otro lado, ese que llevaba tiempo sintiéndose invisible, dijo sí. Sentí una extraña electricidad al aceptar, un cosquilleo que no tenía que ver con la reparación del porche. Esa noche dormí mal. Me di vueltas en la cama vacía, escuchando los ruidos del viento y el crujir de la madera afuera. Me reprochaba por haber aceptado la oferta, ¿qué necesidad había? Y sin embargo había una emoción subterránea, como si hubiera abierto una puerta a algo desconocido. No era que me sintiera infeliz en mi matrimonio, él era un buen hombre, trabajador, cumplidor, pero llevaba años sintiendo que una parte de mí estaba en pausa. Mi reflejo en el espejo parecía siempre un poco apagado, como una foto sin brillo. Y esa llamada, la promesa de ayuda, de compañía aunque fuera fugaz, encendió algo que ni siquiera sabía que estaba dormido. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, miré la mesa vacía y me sentí extraña. Había espacio de sobra, pero faltaba alguien. Mis pensamientos iban y venían. Pensaba en mi esposo, en su rostro cansado al despedirse, y en el hombre que vendría a ayudarme. Me preguntaba por qué me había puesto a buscar una blusa menos vieja de lo habitual, por qué me había pasado el peine por el cabello 2 veces en lugar de una. Me descubrí practicando una sonrisa en el reflejo de la ventana y me sentí ridícula. El día avanzó lentamente. Cada ruido del exterior me hacía girar la cabeza hacia la puerta, esperando, aunque no lo admitiera,
que él llegara antes de lo previsto. El sol caía a plomo sobre las tablas del porche, y yo lo miraba desde la ventana, viendo cada grieta, cada señal del abandono. Y aunque intentaba convencerme de que todo esto no significaba nada más que un arreglo necesario, algo en mi interior murmuraba que era el comienzo de algo mucho más complicado. Cuando finalmente escuché el sonido de un coche acercándose, mi respiración cambió sin que yo lo pudiera controlar. Ajusté el cuello de la blusa, me miré por última vez en el reflejo de la puerta, y entonces comprendí, no estaba nerviosa por el porche. Estaba nerviosa por mí. La mañana siguiente comenzó con un aire denso, casi cargado, como si el mismo cielo supiera lo que se avecinaba. Me desperté temprano más de lo habitual, y pasé un largo rato sentada en la cama, escuchando el tic-tac del reloj en la pared y los crujidos de la madera del piso. No podía dejar de pensar en lo que había aceptado la noche anterior. Tenía la sensación de que con una simple llamada, había desencadenado una serie de cosas que ya no podía detener. Me levanté, preparé café y me encontré organizando la cocina de una manera innecesaria. Moví los frascos de especias, limpié 2 veces la misma encimera, sacudí manteles que no lo necesitaban. No era limpieza, era una manera de pasar el tiempo y calmar los nervios. Cada paso que daba, cada cosa que tocaba, parecía un intento de distraerme de la verdad. Estaba esperando a alguien que no era mi esposo, y esa espera me hacía sentir una mezcla de ansiedad y anticipación difícil de explicar. El sonido del motor de un coche en la distancia me puso tensa. Me acerqué a la ventana, pero solo pasó una camioneta de reparto. Volví a sentarme, pero mi respiración ya había cambiado. Me di cuenta de que había elegido esa blusa azul por una razón, no por comodidad, sino porque resaltaba mis ojos. También me había puesto pendientes, cosa que no hacía para las tareas del hogar. Esos detalles hablaban por mí aunque yo no lo dijera en voz alta. Finalmente un coche se detuvo frente a la casa. Escuché cómo la puerta se cerró y unos pasos firmes se acercaron por el camino de grava. Me quedé inmóvil, las manos húmedas por el sudor, el corazón acelerado. Toqué en la puerta. Tomé aire, sonreí sin pensarlo demasiado y abrí. Ahí estaba él con una caja de herramientas en la mano y una sonrisa segura, como si su visita fuera la cosa más normal del mundo. Saludó con una naturalidad que casi me hizo creer que esto no era nada. Pero en sus ojos había algo más, algo que no supe interpretar, y ese algo me hizo sentir observada de una forma distinta. Lo invité a pasar, aunque sabía que venía por el porche. Se quitó la chaqueta, se arremangó la camisa y por un momento, la escena se volvió casi doméstica, alguien dispuesto a ayudar, alguien agradecida por la ayuda. Pero debajo de esa apariencia simple, había una tensión que no se podía ignorar. Salimos al porche, él se agachó para inspeccionar las tablas y comenzó a hablar de lo que se necesitaba: clavos nuevos, madera en buen estado, quizás reforzar un par de escalones. Yo asentía, pero apenas escuchaba. Mi atención estaba atrapada en sus movimientos, en la manera en que se inclinaba, en cómo su voz llenaba el espacio vacío de la casa. Hubo un momento en que nuestras manos se rozaron. Fue accidental, claro, apenas un instante cuando me pasó un martillo para sostenerlo, pero mi piel reaccionó como si hubiera sido algo más. Retiré la mano rápido, pero ya era tarde, esa sensación quedó ahí, flotando en el aire entre nosotros. Me sorprendí a mí misma riendo de una broma tonta que hizo, algo sobre lo mal que estaba construido el porche. Reí demasiado fuerte como si quisiera llenar un vacío, y él lo notó. Hace falta alguien que le preste atención a estos detalles, dijo, refiriéndose al porche, pero sus ojos no miraban las tablas, me miraban a mí. Mientras trabajaba, el sol caía sobre nosotros y hacía brillar el sudor en su frente. Yo, sin darme cuenta, le ofrecí un vaso de agua, y en el momento en que nuestras miradas se encontraron, el aire se volvió espeso. No dijimos nada. No era necesario. El día pasó entre golpes de martillo, clavos y tablones, pero también entre pausas largas, silencios cargados de significado y miradas sostenidas un segundo más de lo que la cortesía permite. Cada gesto, cada pequeño contacto accidental, dejaba algo colgando en el ambiente. Al caer la tarde él recogió sus herramientas y dijo que volvería al día siguiente para terminar.
Yo asentí, aunque sabía que el trabajo podía haberse terminado en una sola jornada. Había algo en su tono, en esa promesa de volver, que no sonaba solo a reparación de madera. Lo acompañé hasta la puerta, y ahí, en ese marco con la luz cayendo sobre nosotros, el silencio se hizo absoluto. No sé quién dio el paso primero, ni si fue realmente un paso. Lo único que sé es que nos encontramos en un instante suspendido, donde nada más parecía existir. Nos besamos. El mundo alrededor siguió su curso, pero para mí todo quedó en pausa. No fue un beso largo ni calculado, pero tampoco un accidente. Fue la confirmación de algo que había estado gestándose desde la primera llamada. Y en cuanto nos separamos, el peso de lo que acababa de pasar cayó sobre mí con la fuerza de una ola. Él se marchó y yo me quedé en la puerta, viendo cómo su coche desaparecía por el camino, mientras en mi mente solo resonaba una pregunta: ¿qué acabo de hacer? La noche después de aquel beso fue interminable. Me acosté temprano, o al menos eso intenté, pero el sueño nunca llegó del todo. La cama se sentía inmensa, vacía, y el silencio de la casa se volvió ensordecedor. Cerraba los ojos y volvía a ver la escena en la puerta, ese instante que había durado apenas unos segundos pero que había cambiado algo dentro de mí. Me decía que había sido solo un impulso, un error de los que una persona puede enterrar con suficiente voluntad, pero cada vez que trataba de convencerme de eso, la imagen de sus ojos tan cerca de los míos volvía con más fuerza. Desperté antes del amanecer. Había una inquietud clavada en mi pecho, como si mi cuerpo supiera que el día traería más de lo que yo estaba preparada para enfrentar. Me duché, me vestí con ropa sencilla, y me encontré frente al espejo, analizando mi reflejo con una mirada crítica que hacía tiempo no tenía. No me veía diferente y sin embargo me sentía distinta. Era como si una línea invisible hubiera quedado atrás, y aunque no quería nombrar lo que significaba, sabía que ya no podía hacer como si nada hubiera pasado. Pasé la mañana entera tratando de ocupar mi mente. Lavé la ropa, doblé toallas que ya estaban dobladas, hasta limpié cajones que nadie abría en años. No sirvió de nada. Cada tarea solo servía para que mi cabeza repitiera, como una aguja atascada, la sensación de sus labios rozando los míos. Pensé en llamar a mi esposo, decirle algo simple, escuchar su voz para recordarme a mí misma la vida que teníamos, pero no lo hice. Tenía miedo de cómo sonaría mi voz, miedo de que notara algo, de que escuchara algo en mi tono que delatara la confusión en la que estaba sumida. El teléfono vibró a media mañana. Era un mensaje de él: hoy podría pasar a buscar la madera que falta, ¿te parece? Leí las palabras varias veces. Nada en el mensaje era inapropiado, ni una sola letra que no pudiera leerse en voz alta frente a cualquiera. Y sin embargo el simple hecho de que me escribiera me aceleró el corazón. Respondí con un sí claro y lo envié antes de que pudiera cambiar de idea. El resto de la mañana lo pasé esperando. Intenté almorzar, pero la comida no me supo a nada. Me asomé a la ventana más veces de las que puedo contar, observando la calle, escuchando cualquier ruido de motor que pudiera anunciar su llegada. Cada minuto parecía alargarse, y ese tiempo extra solo alimentaba la mezcla de ansiedad y expectativa que ya no podía ocultar ni de mí misma. Finalmente escuché su coche detenerse frente a la casa. No bajó con herramientas esta vez, sino con una sonrisa y las llaves en la mano. ¿Listos para la compra?, preguntó al entrar, y su voz llenó el espacio como si le perteneciera. No dije mucho. Agarré mi bolso, mis llaves y lo seguí hasta el coche, sintiendo que lo que estábamos haciendo no era solo una salida para comprar madera. El trayecto fue extraño, como si ambos supiéramos que el aire estaba cargado pero decidiéramos fingir normalidad. Puso la radio, una emisora cualquiera, y dejó que la música rellenara los huecos de nuestra conversación. Hablamos de cosas prácticas, el tipo de clavos, el color de la pintura, los precios. Pero las pausas entre esas palabras decían mucho más. Había momentos en los que nuestras manos se rozaban sobre la palanca de cambios o cuando él apoyaba el brazo demasiado cerca del mío, y esos pequeños contactos dejaban una sensación que duraba más que la canción que sonaba. En la tienda de materiales, la rutina de la compra no logró borrar la tensión. Caminábamos entre pasillos estrechos, cargando tablas y herramientas, y cada vez que él se inclinaba para tomar algo,
cada vez que se giraba para hacerme una pregunta, sentía como mi respiración se volvía más consciente. Cuando me pasó la mano por la espalda para apartarme suavemente y que pudiera pasar, mi piel reaccionó antes de que yo tuviera tiempo de pensarlo. Fue un gesto práctico e inocente en apariencia, pero mi cuerpo lo interpretó de otra manera. Regresamos a la casa con el maletero lleno de tablas, clavos y pintura. Descargamos en silencio como si los dos entendiéramos que cualquier palabra de más podía abrir un tema que ninguno de los dos estaba preparado para abordar. El sol ya bajaba cuando él guardó las últimas cosas en el porche y dijo que volvería mañana para empezar a trabajar con los nuevos materiales. Mientras lo veía alejarse, una parte de mí quería que no regresara nunca. Otra parte, la que hablaba más alto, estaba ya contando las horas para verlo otra vez. Me quedé en la puerta hasta que su coche desapareció en la curva de la calle, y el silencio volvió a caer sobre la casa como una sábana pesada. Esa noche me senté en la cocina con una taza de té y me quedé mirando la pared. Sabía que estaba caminando sobre una línea muy fina, y aún así no di un paso atrás. La lógica me decía que debía parar todo ahora, pero la lógica no se sentía tan fuerte como lo que se había encendido dentro de mí. Dormí mal, otra vez. Me despertaba a ratos girando en la cama como si pudiera encontrar una posición en la que los pensamientos dejaran de dar vueltas en mi cabeza. Pero no hubo alivio, solo una serie de imágenes y frases sueltas que se repetían sin orden. El beso en la puerta, sus manos descargando la madera, el sonido del mensaje que recibí esa mañana. Al amanecer, me levanté con los ojos pesados y la sensación de que el día que venía no iba a ser tranquilo. La cocina estaba fría, el piso helado bajo mis pies descalzos. Puse la cafetera y me quedé mirando la ventana, sin ver nada en particular, solo la calle vacía y la niebla que todavía flotaba. Me pregunté si alguien nos había visto la tarde anterior, si ese beso en el marco de la puerta había sido invisible para el mundo o si algún par de ojos curiosos o indiferentes lo había registrado. La idea de ser observada me incomodaba, pero también me daba una extraña adrenalina. Traté de distraerme con tareas que no eran urgentes, acomodé la despensa, limpié el horno, barrí el porche como si al mover el polvo pudiera barrer mis dudas. Me sorprendí mirando hacia la casa del vecino de enfrente, un hombre tranquilo que rara vez salía más allá del jardín. Su ventana del segundo piso estaba entreabierta, y por un momento sentí que podía haber visto algo la tarde anterior. Es absurdo, me dije, pero el pensamiento quedó ahí, clavado. A media mañana llegó otro mensaje de él: hoy avanzo con lo del porche, ¿estás en casa? Contesté rápido, demasiado rápido, con un simple sí, claro. Me di cuenta de que estaba esperando ese mensaje, que cada minuto que pasaba sin leerlo me había parecido más largo de lo normal. Se presentó un par de horas después, con la misma caja de herramientas y una energía que llenó el silencio de la casa. Traía un plan para reforzar las tablas más dañadas y aseguró que esta vez iba a dejarlo perfecto. Sus palabras eran prácticas, pero había algo en la forma en que las decía que me hacía sentir que hablaba de algo más. Nos pusimos a trabajar. Bueno, él trabajó y yo me quedé cerca, alcanzándole clavos, sujetando tablas, haciendo preguntas innecesarias para quedarme a su lado. Los golpes del martillo marcaban un ritmo que me obligaba a mirarlo, a seguir el movimiento de sus brazos, a notar la tensión en sus hombros cada vez que levantaba una tabla pesada. En un momento, mientras sostenía un tablón, nuestras manos se rozaron de nuevo. Esta vez ninguno de los dos se movió enseguida. No hubo palabras, solo un segundo en que el contacto se mantuvo un instante demasiado largo. Sentí que el aire entre nosotros se espesaba, y al apartar la mano, fue como si algo invisible se hubiera roto, aunque no supiera qué. Hablamos de cosas sin importancia, del clima, del precio de los materiales, de lo mal que alguien había instalado las escaleras del porche hace años. Pero cada palabra tenía un subtexto. Cuando él decía hay que reforzar bien esta parte, yo escuchaba algo más. Y cuando yo decía sí, tienes razón, también había algo en mi tono que no era solo acuerdo. En un momento levanté la vista y vi movimiento en la ventana del vecino. Fue apenas un segundo, una cortina que se movió, una silueta que se retiró, pero fue suficiente para hacerme sentir observada. Me quedé inmóvil unos segundos con el corazón acelerado, preguntándome si él también lo había visto.
Pero no dije nada. Ni él tampoco. La tarde avanzó y con cada hora parecía que el trabajo se alargaba de una manera casi deliberada. Había pausas largas para verificar el nivel, silencios en los que nuestras miradas se cruzaban y se quedaban ahí un segundo más. No era algo que pudiéramos ignorar, aunque no lo dijéramos en voz alta. Al final del día, el porche estaba casi terminado. Mañana lo dejo listo, dijo mientras guardaba los clavos. Y esa frase simple normal, me dejó una sensación de continuidad, como si las visitas fueran a seguir, como si algo más estuviera siempre un paso más allá. Lo acompañé hasta la puerta, como la vez anterior. No hubo beso esta vez, pero hubo un silencio denso, una pausa demasiado larga, un momento en el que parecía que cualquiera de los dos podía acercarse. No lo hicimos. Él bajó los escalones, yo me quedé en el marco, y lo vi alejarse otra vez. Cuando el coche desapareció, cerré la puerta y me apoyé en ella. Sabía que no estaba en paz. Había una inquietud que crecía, una sensación de estar cruzando fronteras que no había planeado cruzar. Y aún así, no quería detenerme. El día siguiente amaneció con una extraña claridad, de esas que hacen que todo parezca más nítido y al mismo tiempo, más vulnerable. Me levanté con una sensación de peso en el pecho, pero también con una energía extraña, como si una parte de mí estuviera esperando algo con impaciencia. Me vestí sin pensar demasiado, pero luego me encontré frente al armario eligiendo con más cuidado del que debería. Terminé poniéndome una camisa ligera, no porque fuera la más cómoda, sino porque inconscientemente quería sentirme diferente. El café se enfrió sobre la mesa porque no logré sentarme a beberlo tranquila. Iba de la ventana a la puerta, mirando el porche casi terminado, y preguntándome qué quedaba realmente por hacer. La respuesta era obvia, no mucho. Podría haberse acabado todo en un par de días, pero ni él ni yo estábamos apresurando nada. Era evidente que la reparación se había convertido en un pretexto. El sonido del coche anunciando su llegada me atravesó. Salí al porche antes de que tocara la puerta, con el corazón acelerado sin motivo aparente. Saludó como siempre con esa mezcla de naturalidad y algo que no sabía nombrar. Traía consigo las últimas tablas, algunos clavos y un par de herramientas. Todo parecía normal, pero no lo era. Empezamos a trabajar enseguida. Él se inclinaba sobre las tablas, yo sostenía piezas de madera, y cada vez que nuestras manos se encontraban al pasarme algo, había un silencio que se sentía más fuerte que cualquier palabra. Hablábamos de cosas técnicas, esta tabla va aquí, hay que fijar bien este lado, quizás deberíamos lijar un poco más. Pero detrás de esas palabras simples, había otra conversación, una que ninguno de los dos decía en voz alta. La tarde fue avanzando despacio. El sol caía sobre nosotros calentando el aire, y en un momento le ofrecí agua. Nuestras miradas se cruzaron, y fue como si todo alrededor se apagara. No hubo necesidad de moverse mucho, no hubo palabras antes ni después. Nos besamos. El beso fue distinto al primero. No era un gesto robado en el marco de una puerta, sino algo que llevaba horas, días acumulándose. Fue un momento que no planeamos, pero que ninguno de los dos intentó evitar. Y en cuanto terminó, en cuanto nos separamos, sentí un torbellino en el pecho, culpa, alivio, confusión, deseo de retroceder y avanzar al mismo tiempo. Él siguió trabajando después, como si nada hubiera pasado, martillando, midiendo, colocando tablas. Pero cada golpe del martillo sonaba diferente, como si ambos supiéramos que algo se había roto y ya no era posible repararlo con clavos ni madera. Yo me quedé a su lado pasándole herramientas, haciendo lo mismo de siempre, pero sintiendo que todo era distinto. Cuando terminó por hoy, guardó las herramientas y se quedó un segundo más de lo necesario en el porche. Dijo que volvería mañana, aunque sabíamos que ya no quedaba casi nada por hacer. Yo asentí sin decir nada más. Lo acompañé a la puerta. No nos besamos otra vez, pero el silencio era más denso que cualquier gesto. Vi su coche alejarse y me quedé ahí, en el umbral, con la sensación de que lo que estaba sucediendo ya no podía detenerse con un simple «ya basta». Esa noche, sentada sola en la cocina, me pregunté cuántos pasos quedaban hasta cruzar una línea de la que no habría retorno.
Y sobre todo me di cuenta de algo que me asustó, una parte de mí ya no quería retroceder. La noche después del segundo beso me dejó una sensación distinta a la anterior. No era solo culpa ni solo ansiedad, era como si todo mi cuerpo estuviera demasiado consciente de sí mismo, como si cada gesto, cada paso, tuviera un peso que antes no tenía. Me acosté tarde dando vueltas en la cama, pensando en lo que había pasado y en lo que podía pasar después. Cerraba los ojos y veía la escena una y otra vez, el sol bajando, la madera bajo nuestras manos, el momento en que dejamos de fingir que todo era solo trabajo. Me desperté antes de que amaneciera, incapaz de dormir más. Había una luz tenue entrando por las cortinas y el aire estaba cargado de un silencio que me incomodaba. Bajé a la cocina y preparé café, pero lo dejé sobre la mesa sin tocarlo. La taza estaba ahí humeante mientras yo solo daba vueltas, con las manos cruzadas, intentando decidir qué hacer con ese día. Me di cuenta de que estaba evitando abrir los mensajes de mi esposo. Había varios, todos cortos, todos rutinarios. ¿Cómo está la casa? ¿Necesitas algo del mercado? Espero que todo esté bien. Los miré en la pantalla, pero no los contesté. Me daba miedo que él notara algo en mi tono de respuesta, que descubriera, sin que yo dijera una palabra, la confusión que sentía. Casi a media mañana, el teléfono vibró con otro mensaje. Esta vez era de él, del que venía cada día. Hoy no traigo herramientas, pero pensé que podríamos caminar un rato, desconectarnos de todo. Lo leí varias veces. Había algo diferente en la invitación, no hablaba del porche, ni de tablas, ni de clavos. Hablaba de salir, de caminar. Y lo peor es que ni siquiera dudé. Respondí con un está bien y me sentí aliviada, como si hubiera estado esperando esa invitación sin saberlo. Se presentó poco después sin la caja de herramientas, solo con una chaqueta ligera y una sonrisa que intentaba ser casual, pero que no lo era del todo. Me dijo que conocía un parque no muy lejos, un lugar tranquilo para estirar las piernas, según sus palabras. Salí de la casa con él cerrando la puerta detrás de mí, y sentí que estaba dejando algo más cerrado ahí adentro. El parque estaba casi vacío. Caminamos por senderos de tierra, bajo árboles que dejaban pasar la luz en manchas irregulares. El aire olía a hojas secas y tierra húmeda. Él hablaba de cosas triviales, del clima, de los precios del mercado, de cómo los viajes de negocios podían volverse interminables. Yo respondía con monosílabos, pero mi mente no estaba en las palabras, sino en los silencios. Nos sentamos en una banca. El banco de madera crujió bajo nuestro peso, y por un momento nadie dijo nada. El silencio entre nosotros era tan denso que podía casi tocarse. Miré mis manos entrelazadas sobre mis rodillas, y me sentí extrañamente expuesta, como si algo en mí estuviera a la vista aunque no dijera nada. En ese momento, mientras él me hablaba de algo banal, sentí el teléfono vibrar en mi bolso. Saqué el móvil sin pensar y vi el nombre del remitente, el vecino. No era un mensaje para mí, era una copia automática de un envío. El mensaje iba dirigido a mi esposo. Sentí un escalofrío. No lo abrí, pero vi el inicio del texto en la notificación. Quizás deberías ver quién viene tan seguido. Mi respiración cambió en un instante. Guardé el teléfono como si quemara. Él no se dio cuenta o fingió no darse cuenta, pero yo ya no escuchaba nada de lo que decía. Mi mente solo repetía una frase: alguien nos había visto. Y lo peor era que ese alguien ya había dado el primer paso para decirlo. Regresamos caminando en silencio. Cada paso de vuelta fue más pesado que el anterior. No dije nada sobre el mensaje, ni a él ni a nadie. Pero el eco de esas palabras seguía en mi cabeza. Al llegar a la casa, él se despidió con la misma naturalidad de siempre, como si la tarde en el parque hubiera sido solo una distracción inocente. Yo lo observé alejarse con el teléfono en la mano y un nudo en la garganta. Cerré la puerta y me apoyé en ella. Sabía que algo había cambiado. Hasta ese momento lo que ocurría podía esconderse, podía disfrazarse de ayuda, de trabajo, de paseos inocentes. Pero ahora alguien más lo sabía. Alguien lo había visto. Y ese alguien ya había decidido hablar. La mañana siguiente se despertó como una continuación de la noche anterior.
No era el tipo de mañana que se borra al tomar un café, era una mañana en la que el aire parecía impregnado de una sensación incómoda, como si el tiempo hubiera comenzado a estirarse, a expandirse, para darnos más tiempo para pensar, para hacer más consciente cada segundo que pasaba. Me levanté más temprano de lo habitual, sin razón aparente, solo porque mi cuerpo parecía no poder quedarse quieto. Miré el teléfono. Ahí estaba de nuevo el mensaje del vecino, recordándome que la mirada ajena ya no podía ser ignorada. El miedo se asentó como un peso sobre mi pecho. Mi mente quería desmentir lo que sentía, decir que no había nada importante en ese mensaje, que todo podía seguir siendo una coincidencia, pero mi estómago se retorcía con cada palabra que leía. El día estaba en su inicio, pero la sensación de que algo grande se aproximaba era inminente. Decidí no responder de inmediato. El silencio que me rodeaba era pesado, y no quería romperlo, no quería dar ninguna señal de que algo fuera diferente. Preparé café y me senté junto a la ventana, mirando cómo el sol iluminaba el jardín de enfrente. Todo parecía tan común, tan normal, como cualquier otro día. Pero yo sabía que algo había cambiado para siempre. Al poco rato, el teléfono vibró nuevamente. Esta vez era de él, el hombre que había entrado en mi vida como una casualidad, pero que de alguna manera ya no lo era. Hoy es el último día, ¿te parece que terminemos todo? Quiero asegurarme de que todo esté en orden. Esas palabras me parecieron tan inocentes, pero había algo en el tono que ya no lo era. No era solo un mensaje para terminar un trabajo. Había algo más grande que no podía dejar de sentir. Respiré hondo como si eso pudiera quitarme el nudo que ya llevaba en el pecho, y respondí, sí, claro. A las 12 entonces. Ya no tenía sentido evitar lo inevitable. Ya nada podría borrar lo que había sucedido, lo que estaba sucediendo, y lo que vendría. Al llegar el mediodía, escuché el coche estacionarse en el camino, justo frente a la casa. Mi corazón dio un pequeño salto, y me encontré de nuevo ante la puerta, preparándome para lo que vendría, aunque sabía que nada podría prepararme para eso. Abrí la puerta, lo saludé como siempre con una sonrisa, aunque mi interior ya no sonreía. Entró sin hacer ruido, como si supiera que esta vez no se trataba solo de reparar el porche. La tensión en el aire era palpable. Él estaba distinto, más serio de lo habitual, y aunque no lo decía en voz alta, yo lo percibía. Y lo peor era que en el fondo, yo también estaba distinta. Lo había estado desde el primer momento en que acepté su ayuda, desde el primer momento en que decidí que no podría resistirme a la atención que me ofrecía. Pasamos al porche, pero esta vez no hablábamos de trabajo. Era como si, de alguna manera, ya no fuera necesario. Los dos sabíamos que lo que ocurriría hoy iría más allá de una simple reparación. Él levantó la caja de herramientas, pero no la colocó en el suelo como las veces anteriores. En lugar de eso, la dejó a un lado y me miró. Y fue en ese momento cuando entendí que ya no podíamos seguir haciendo como si nada hubiera pasado. Nos miramos en silencio durante un largo rato. No había necesidad de palabras. El roce de nuestras manos al pasarme un martillo, el ligero contacto al señalar las tablas, todo tenía un peso distinto. Los gestos, las miradas, las pausas, todo hablaba por sí mismo. Finalmente fue él quien rompió el silencio. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó con una mirada fija, un tono bajo que ya no era tan casual como antes. No supe qué responder. No podía pensar con claridad. Mi mente seguía dando vueltas a los mismos pensamientos, a la misma pregunta que había estado evitando, ¿qué estaba pasando entre nosotros? ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Lo que él quería? Lo que tenemos que hacer, comencé, pero mi voz se cortó. No tenía una respuesta. No había una respuesta fácil. Y me di cuenta de que no quería buscarla. No ahora. Entonces, sin decir palabra alguna, nos acercamos. Y en ese instante su beso no fue solo un beso. Fue un reconocimiento mutuo de que lo que había comenzado con una simple ayuda por un problema en la casa había crecido en algo mucho más grande. Ya no había vuelta atrás. Pasamos la tarde entre silencios, entre momentos de miradas furtivas y gestos que no necesitaban explicación.
El porche, las tablas, los clavos, todo eso se volvió irrelevante. Lo que importaba era lo que nos estaba sucediendo, lo que se había gestado entre nosotros sin darnos cuenta. Al final del día, cuando ya no quedaba nada por hacer, él guardó las herramientas y se despidió de manera casi rutinaria. Pero esta vez fue diferente. Su despedida, aunque igual de cortés que siempre, estaba teñida de una promesa no dicha. Y aunque intenté no pensar en ello, en ese momento supe que ya no quedaba marcha atrás. Él se fue y yo me quedé de pie en la puerta, observando cómo se alejaba en su coche. El sol ya se había puesto, y la casa estaba más tranquila que nunca. Pero el silencio no era el mismo. Había algo dentro de mí que sabía que este silencio estaba cargado de algo mucho más profundo. Lo que sucedió esa tarde no se podía deshacer. No importaba cuánto lo intentara. Ya había cruzado la línea. La semana pasó más rápido de lo que había esperado, o quizás la sentí más larga debido a la tensión que crecía dentro de mí. Cada día que pasaba era un día más cercano al regreso de mi esposo, y con cada minuto que se acercaba esa fecha, el nudo en mi estómago se hacía más grande. Había algo inminente en el aire, como una tormenta que se siente antes de llegar, pero que no puedes evitar. No estaba segura de lo que me aterraba más, que mi esposo volviera y no pudiera mirar en sus ojos sin sentirme culpable, o que algo más se interpusiera, algo fuera de mi control, que alterara todo lo que había estado evitando. Estaba atrapada en esa espera. Cada vez que miraba el teléfono, me sentía invadida por el miedo. No podía evitarlo. Ese mensaje del vecino seguía rondando en mi mente, como un recordatorio de que lo que había ocurrido no podía quedar en el olvido. Había algo peor que la mentira misma, la amenaza de ser descubierta. Decidí no pensar más en ello. Tomé una decisión, aunque al hacerlo supe que no había vuelta atrás. Quería ver a él una vez más. Sentía que esa era la única manera de aclarar las cosas en mi mente, aunque sabía que no habría respuestas. No era como si pudiera simplemente decir, esto está mal, y que todo volviera a la normalidad. No había vuelta atrás, ni tampoco quería que la hubiera. Él llegó como siempre con esa mirada tranquila, casi indiferente, pero que en realidad ocultaba mucho más. Vi su coche estacionarse en el mismo lugar de siempre, cerca de la puerta, y sentí que mi respiración se volvía más pesada. Mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente y me preguntaba si, al igual que yo, él había estado esperando este momento, o si simplemente había aceptado que seguiríamos con lo que habíamos comenzado. Nos encontramos en el porche, esta vez sin palabras. Él no dijo nada sobre lo que había sucedido, y yo tampoco lo hice. Lo que estaba entre nosotros no se podía nombrar, pero estaba presente en cada gesto, en cada paso que daba, en cada movimiento que hacía. La tensión era palpable, y yo sabía que ya no era posible seguir como antes. El día pasó entre silencios rotos por breves conversaciones sobre el trabajo. Cada vez que nuestras manos se rozaban, sentía una ola de tensión recorrer mi cuerpo, pero trataba de disimularlo, de no mostrarme tan vulnerable. Sin embargo, al final del día, algo en mi interior estaba más tranquilo. Ya no me sentía tan perdida. Sabía lo que quería, aunque esa claridad venía acompañada de una amarga sensación de inevitabilidad. Él se despidió como siempre con un simple hasta mañana. El simple hecho de escuchar esas palabras me hizo sentir como si estuviera atrapada en una mentira que había dejado crecer más de lo que podía manejar. Vi cómo se alejaba, y por un momento me sentí vacía, como si toda esa tensión hubiera desaparecido, pero dejándome con un vacío aún más profundo. Entré a la casa, cerré la puerta y me apoyé en ella, con la sensación de que algo dentro de mí se había roto. No era solo el hecho de haberlo besado, o de las emociones que había experimentado con él. Era más profundo, más inquietante. Había cruzado una línea que no podía deshacer, y el peso de esa decisión era lo que realmente me estaba agotando. No había vuelta atrás. Sabía que todo lo que sucedía entre nosotros cambiaría mi vida para siempre, y a pesar de todo el miedo que sentía, una parte de mí no quería detenerlo. Quería seguir adelante sin importar lo que eso significara, sin importar el daño que podría causarme a mí misma o a los demás. Lo que había comenzado como una simple ayuda se había transformado en algo mucho más complicado,
algo que ya no podía controlar. La verdad es que en ese momento me di cuenta de que no quería que terminara. No quería dejar ir lo que habíamos empezado, no aunque supiera lo que eso implicaba. El regreso de mi esposo fue inminente. El día señalado ya estaba aquí, y aunque los días anteriores parecían haberse extendido por una eternidad, no me sentía preparada para enfrentar lo que vendría. Había pasado una semana desde el último encuentro con él, y la tensión que se acumulaba en cada uno de esos días ya no era algo que pudiera disimular. No estaba segura de si él notaba la diferencia en mi comportamiento, en mis ojos, pero lo que sí sabía era que había algo que no podía controlar, mi mente, mis pensamientos, mis decisiones. La casa estaba limpia, ordenada, como si nada hubiera cambiado. Pero era una mentira. Había algo que había alterado la atmósfera, algo que había entrado en cada rincón y que no se podía sacar con un simple trapo o una aspiradora. Había algo entre nosotros que ya no era la misma relación. Las miradas furtivas, las conversaciones truncadas, los silencios cargados de una tensión que jamás habíamos compartido antes. Cuando escuché la puerta del coche abrirse, mi estómago se revolvió. No podía evitarlo. Era un nudo, una sensación que no podía deshacer. El sonido de sus pasos en la entrada era la señal de que el momento había llegado. No había marcha atrás, no podía retroceder ni hacer como si nada hubiera pasado. Ya no podía seguir escondiendo lo que sentía. Lo recibí con una sonrisa que trataba de ser natural, pero que sabía que no lo era. Él me miró no con desconfianza, sino con algo más profundo, algo que me hizo pensar que él, de alguna manera, ya sabía que algo había cambiado. Pero no dijo nada. Simplemente me abrazó como siempre y entró en la casa. La noche avanzó lentamente con conversaciones sobre lo que había hecho, cómo se había sentido durante el viaje. Yo escuchaba, pero mis pensamientos estaban lejos, en ese momento anterior, en esos días que ya se habían convertido en parte de mí. Sentía que mis ojos lo observaban, pero no veía lo mismo en los suyos. No había reproches, no había preguntas, solo un aire denso entre nosotros. Después de la cena, nos sentamos juntos en el sofá. Él parecía relajado, disfrutando de la quietud del hogar, mientras que yo no podía dejar de sentir esa maraña de emociones dentro de mí. Me preguntó cómo había ido todo en su ausencia, y aunque mi respuesta fue sincera, algo en mi voz temblaba, como si estuviera escondiendo algo. Él no lo notó. O al menos no lo dijo. Esa noche me costó dormir. Cada vez que me despertaba, era como si la oscuridad de la habitación amplificara los pensamientos que no quería pensar. Recordé la tarde en el parque, el beso, el silencio, las manos rozándose. Cada instante parecía repetirse en mi mente como si no pudiera escapar de él. Y me di cuenta de algo muy claro, aunque mi cuerpo trataba de decirme que lo que había sucedido no tenía que ser más que un error, mi mente ya no podía deshacerlo. La mañana siguiente fue más de lo mismo. Desayunamos juntos, pero el ambiente seguía siendo extraño, algo distante, como si dos personas se estuvieran conociendo de nuevo, a pesar de los años que llevábamos juntos. Él volvió a preguntar cómo había ido todo durante su ausencia, y yo respondí con la misma frialdad que había utilizado el día anterior. No quería mentir, pero tampoco quería decir la verdad. El día pasó en una rutina que no me permitió pensar demasiado, o al menos eso creí. Pero no podía dejar de sentir el peso de la mentira, esa carga invisible que se acumulaba con cada minuto que pasaba. Y aunque intentaba actuar con normalidad, cada acción, cada palabra, se sentía falsa. Al final de la tarde, cuando la oscuridad ya había cubierto el paisaje, me encontraba nuevamente en la puerta, mirando el camino por donde había desaparecido el coche. No era el regreso lo que me preocupaba, sino lo que sucedería cuando él empezara a notar lo que no era evidente, cuando el peso de los pequeños gestos, las miradas, las pausas, se hicieran insostenibles. Sabía que en cualquier momento la verdad podía salir a la luz, y cuando lo hiciera, ya no habría forma de repararlo. Y aún así, no quería que se terminara. De alguna manera, en ese caos de emociones, había algo que me mantenía atrapada. No podía dejarlo ir, no podía dejar ir esa tensión, ese deseo de lo prohibido, de lo imposible. Quizás nunca lo sabría, pero en ese momento, todo lo que sentía me parecía tan intenso,
tan necesario, que no deseaba que se esfumara. La última semana pasó con una sensación de pesadez, como si el tiempo se estuviera dilatando para darme espacio a reflexionar, o quizás para aumentar la tensión. Cada mirada de mi esposo me parecía más penetrante, aunque sus palabras seguían siendo las mismas, llenas de la misma indiferencia que había aprendido a reconocer en los últimos años. No sabía si era su desconcierto o el mío el que me hacía sentir tan incómoda, pero había algo en su presencia que ahora me resultaba extrañamente ajeno. Ya no había duda de que algo había cambiado en mí. Estaba más consciente de lo que hacía, de lo que pensaba, y de lo que sentía. Cada vez que le hablaba, sentía una desconexión que me inquietaba, como si las palabras que salían de mi boca ya no representaran a la persona que había sido hasta entonces. Pero al mismo tiempo sabía que ya no podía regresar, que ya no podría dejar atrás lo que había ocurrido. La inquietud me carcomía por dentro y aunque trataba de mantener una fachada de normalidad, mi mente estaba lejos, en ese lugar oscuro que me había costado tanto admitir. Lo peor de todo era que no quería parar. No quería que el ciclo terminara, que mi vida volviera a esa calma monótona de antes. Todo lo que había sucedido, a pesar de lo doloroso, me había dado una chispa que no quería perder. No sabía cómo, pero ya no podía ignorar lo que sentía. La emoción, la adrenalina, el peligro, todo eso me tenía atrapada. El día que mi esposo se fue a trabajar por la mañana, algo en el aire me dijo que esta vez no iba a ser como las demás. Algo en su actitud, en su mirada que evitaba encontrarme, me hizo pensar que quizás él también estaba sintiendo esa misma desconexión. No podía saberlo claro, pero su indiferencia me hizo sentir más distante de lo que me gustaría. Decidí salir a caminar. Necesitaba despejar mi mente aunque sabía que no podría hacerlo. Cada paso que daba me acercaba a la casa del vecino, al lugar donde todo había comenzado, donde la confusión y el deseo se habían encontrado sin que yo pudiera controlarlos. Y aunque no lo reconociera en voz alta, algo dentro de mí quería volver allí, quería que todo continuara, aunque no supiera hacia dónde me llevaría. El vecino estaba en su jardín cuando llegué. Me saludó sin mucha sorpresa, como si hubiera estado esperando mi visita. No supe qué decirle, así que me limité a sonreír y a hacer una pequeña charla sobre el clima, la casa, las cosas cotidianas. Pero había algo en el aire, una tensión que no desaparecía. Podía sentir su mirada fija en mí, evaluándome, como si estuviera buscando algo. Decidí que no quería quedarme ahí mucho más tiempo, así que comencé a caminar de vuelta a casa, pero en lugar de tomar el camino habitual, decidí tomar un atajo, uno que me llevaría a un lugar más apartado, una pequeña callejuela que rara vez veía a alguien recorrer. Quería estar sola, pensar, tomar una decisión que al final ya había tomado sin darme cuenta. Al llegar a casa, me encontré con una sensación de vacío. La casa estaba en silencio y ese silencio era lo único que parecía responderme. Tomé aire profundamente y me dirigí al jardín, al lugar donde todo había comenzado. Allí estaba el porche tan reparado como el primer día que decidí aceptarlo, y sin embargo, ahora parecía más vacío que nunca. Mi mente, como si ya no pudiera callarse, empezó a hacer preguntas que nunca me había atrevido a formular. ¿Qué sucedía conmigo? ¿Por qué no podía detenerme? Sentí una presencia detrás de mí, y al girarme lo vi, él. Sin decir palabra alguna, simplemente se acercó y se sentó a mi lado. No preguntó nada. No había necesidad de palabras. La conversación estaba en el aire entre nosotros, como si ambos supiéramos que no podíamos seguir ocultando lo que estaba pasando. El silencio era pesado, pero en ese momento me sentí más viva que nunca. Lo sé, dijo él finalmente rompiendo el silencio. Lo sé todo. Mi corazón se detuvo por un segundo, pero luego me di cuenta de que no podía seguir ignorando lo que había estado sucediendo. Mi mente estaba hecha pedazos, pero mi cuerpo seguía adelante, como si no pudiera dejar ir aquello que había comenzado. Y aunque temía lo que pudiera venir, no quería que ese momento terminara. Él se levantó sin añadir nada más y comenzó a caminar hacia la puerta. Yo me quedé allí, mirando cómo se alejaba. No sabía qué pasaría ahora. No sabía si lo que había hecho podía ser perdonado o si, al final, todos esos pequeños gestos, esas decisiones,
me habían llevado a un punto sin retorno. Lo único que sabía con certeza era que la vida que había conocido ya no volvería a ser la misma. Y aunque no tenía todas las respuestas, algo dentro de mí me decía que ya no quería buscarlas. Ya no quería vivir una vida de mentiras, ni una vida en la que me negara a enfrentar lo que realmente sentía. Había cruzado una línea, y ahora solo quedaba seguir adelante. Sin arrepentimientos, pero con el peso de saber que no había vuelta atrás.